de los usos, por ejemplo, de cripto. Entonces, yo voy a compartir aquí mi pantalla. Aquí tengo un jueguito. Esto es un robot de apuestas. Este robot de apuestas está hecho en la cadena de Solana y mi computador ya no lo apago, ni de noche ni de día. Pero si no, él en este momento está apostando y creo que lleva 3 días y me estoy ganando como entre 5 y 10 Solanas por día. Y si a eso le hago, por ejemplo, lo dejo digamos que en múltiples browsers, entonces aquí lo tengo en Brave, lo tengo en Chrome y lo podría tener en Safari. Entonces le podría estar sacando a mi computador, digamos que 15, de pronto 20 Solanas en un día. Entonces, estos juegos Eso es una aplicación. Eso es plata, pues yo creo que eso es plata. Ahí estás viendo, Andrés, ¿cierto? Entonces, Sí. estos juegos, este es un juego de una vaina que se llama Soul Crash. Y Soul Crash es básicamente un juego donde uno entra y apuesta. Y entonces la idea del juego es que si uno le dice, vamos a conectar aquí una billetera y vamos a hacer un experimento real. Entonces yo puedo hacer una apuesta manual. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, primero tengo que, uno pone aquí entonces una apuesta y uno dice, apuesto un Solana. Y entonces si mi apuesta es, apuesto un Solana y voy a hacer cash out en 1.5, es decir, cuando llegue a 1.5 Solanas, entonces me voy. El problema es que el juego decide cuándo se estrella. Entonces, estos juegos tienen una característica, pues aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es la característica? How do I know the game is fair? ¿Sí? Entonces, what is the house edge? Entonces, dice, el chance de que el juego se termine antes de 1 está basado al 5%. Eso quiere decir que el 5% de los juegos van a terminar con un múltiplo de 1. ¿Sí? Entonces, es un juego donde la casa tiene una ventaja del 5% y el 95% la ventaja es para 1. Entonces, más o menos para mostrarles un poquito de las matemáticas de esta pendejada, esto es así. No, ya, sí, es que como él tiene una cosa de seguridad que dice es que lo están grabando, que hay que aceptar, entonces el formato se desconfigura todo. Ah, sí, el System Notification es... Vos no tenés Twitter, Sí, ¿cierto, listo. Andrés? ¿Vos tenés Twitter? No, yo a Listo. propósito no tengo. Nunca lo he querido tener. Muy bien. ¿Cuál es como así como el por qué? Hombre, yo no soy early adopter. A mí me gusta quedarme atrás en las barreras viendo a ver qué pasa con los toros y a mí el Jack Dorsey ese malparido me caía mal de entrada con esa manipulación de los temas y no, yo no quería contribuir a darle más poder a hijo de puta. Punto. O sea, la noticia de lo que pasaba en Twitter igual me llegaba. Yo no tenía que estar ahí pues pegado, hijo de puta, enchufado. Entonces me dio Y el ahora lujo con de no ¿no votar por cambias de él. opinión o seguís igual? Sí, no, me parece que ahora sí, pero como que no sé, estoy esperando a ver qué es lo que pasa. Eso como que ese mierdero lo van a tener que organizar y yo creo que Twitter va a cambiar. Yo no creo que eso va a seguir funcionando en su misma iteración. Eso va a cambiar de forma, de función. Entonces, yo no sé. Por ahora, Pues yo sí prefiero, pues, o sea, para mí mi fuente de información sí es Twitter, pues, porque en Instagram es un tipo de información muy, digamos, banal. En TikTok, pues, me gusta mucho el knowledge graph, pero yo necesito saber de los temas que yo quiero saber más rápido, pues. Entonces, Twitter y mis listicas que tengo me parece mucho más eficiente. Y con las movidas total. que contaba y compartía en el chat en estos días, pues me parece que pues, un tweet de una persona, credibilidad en un segmento, tiene mucho más impacto que cualquier artículo del New York Times Bueno. o No, digamos que del total. Wall Street Journal. Y me gustan mucho las movidas que están haciendo, por ejemplo, donde inclusive están proponiendo, puede ser Elon Musk, que probablemente se queda con Substack. Entonces lo que hace es esa teoría donde dice que se agrega todo y se desagrega, y entonces él lo que está haciendo está desagregando los medios, es decir, los periodistas del New York Times, de Semana, del Wall Street Journal, entonces para poder tener la voz que no esté supeditada, digamos, a la línea editorial de ese medio. Entonces
ya se dieron cuenta que a partir de Twitter y un Substack, entonces, por ejemplo, pueden tener, digamos que esa línea y esa audiencia. Y entonces una de las cosas pues, que es muy evidente es que ustedes han visto con todo este tema de los Twitter files, que es toda esta acumulación de información, pues casi que de ángulo conspirador. Entonces Elon Musk en vez de irse para el New York Times y para el Wall Street Journal a descargar los archivos y dice, escriban un reporte, llama a 3 reporteros, Matt Taibbi, Barry Weiss, y les dicen, lean los artículos, publiquen un Twitter thread y si quieren conéctenlo al Substack para que sea un análisis profundo. Y esa es una de las cosas pues que yo creo que es muy importante, o por lo menos que yo creo que me he disciplinado mucho, y es que es muy difícil, hombre, uno tener una posición o sacar una deducción, por ejemplo, de cualquier tipo de noticia, en el caso mío en particular, negocios y tecnología, cuando su análisis no se deriva de una lectura. Usted no puede comprar una acción leyéndose la línea de un Twitter o el artículo sensacionalista de un Forbes. Usted tiene que leerse 20 páginas de un análisis profundo. Usted tiene que gastarse en un podcast por ahí 6, 7 horas. O sea, yo cuando, por ejemplo, compré Tesla primeras veces 2018, 2019, me acuerdo que me oía un podcast de una cosa que se llamaba Now You Know, y es un papá y un hijo que son ingenieros mega nerds, y esos manes explicaban battery packs y explicaban el molde de single press de lo que hicieron, por ejemplo, en Italia, pues single cast iron, pues como se dice, pues una prensa de una sola toma, pues para reducir el número de piezas. Y es de ese análisis profundo donde tiene todo sentido. Y si uno pudiera, digamos que telegrafiar que lo que está haciendo Elon Musk es cogiendo la audiencia de Twitter para desagregar de eso y conectarlo donde se pueda vivir de un análisis profundo. Pues, inclusive, Darío, has visto que uno antes podía subir un video y el video era, ¿qué? No sé, 5 minutos, pero ya podríamos subir videos hasta de 1 hora en Twitter. Y la gente, es que pues, esa idea de 140 caracteres, digamos que eso es un efecto bacano al principio cuando uno está probando y demostrando tecnologías y celular y poniéndole en la mano de todo. Pero de aquí a uno llegar y tomar decisiones a partir de datos tan corticos, sobre todo uno conociendo, digamos que la dopamina, y ahorita vamos a entrar a un ejercicio de dopamina estrictamente, con un ejemplo que tengo, pues uno conociendo la condición humana donde nos gusta es simplemente estar alimentados de dopamina. Me parece muy bueno pues como todo el esfuerzo pues para uno informarse mejor. Para que Twitter se va a volver el super feed, mejor dicho. No hay que ir a ninguna parte. O sea, yo me imagino que esa es la visión que él tiene, que sea el super feed, one stop shop. Yo creo que el árbitro purista por naturaleza, que va a ser imparcial de verdad. Y yo creo que sí, porque, por ejemplo, si vos te pones nuevamente recogiendo pues comparativos, vos miras, por ejemplo, lo de GPT-3, pues yo ya lo dejé como ventana abierta, porque es que vos buscas en Google y Google te tira primero 3 avisos comerciales o links para que vos le hagas clic, pero no te da la información. Entonces, en el fondo, te está dando basura. Entonces, yo lo que me imagino es que este man debe estar en una guerra de ajustes, cuadres para moldear, para que la información sí sea realmente útil. Y en el momento que la información sea tan útil, pues vos, ¿por qué vas a ir a otras fuentes? Yo por ejemplo, pues en la trayectoria de mi vida, yo sí me acuerdo teniendo el New York Times, este agregador de noticias en Colombia que se llama Pulso, pero es que ya no tiene ningún sentido, pero ningún tipo de sentido entrar a esas fuentes de información. Además, porque son fuentes de información agregadas donde el grado de expertise, por ejemplo, usted entra a Portafolio. A mí me da mucha risa porque en el chat tenemos un amigo, pues old school, y entonces cuando ve una noticia de, por ejemplo, de Bitcoin, entonces el hombre llega y coge la cámara y la enfoca con los pies y se la toma en el piso, pues, pues a la foto del periódico, pues, porque lo lee impreso. Pero uno lee el artículo y es escrito por cualquiera de estos tecnócratas que llevan 25 años escribiendo por la República. ¿Qué vas a ver de Bitcoin? ¿Qué vas a ver de blockchain? ¿Qué vas a ver de hash rate? ¿Qué vas a ver de cuando Bitcoin
pues hace el halving, que sabe de eso, pero le da para escribir un artículo larguísimo. Entonces, ¿quién va a volver a esas fuentes de información? Y ese es pues como el punto. Y por ejemplo, pues... O sea, la automatización de la creación de contenido sí es como el final es el fin de esa profesión como tal, como de largo plazo, como se van a acabar muchos otros trabajos resultado del AI. Y ahí es donde empieza a cambiar el mundo, porque se empieza a ver la necesidad de tener que legislar para un tipo de una compensación económica, porque tanta gente quedándose sin trabajo. O sea, algo tenemos que hacer, y seguro es que no entendemos ni qué es lo que, para qué vamos a ser buenos, pero eso es un paso natural que se va a tener que dar. Pero mira, por ejemplo, en estos días me oía, porque también me gusta oír como cosas como light. Entonces, a mí me gusta, pues, a mí me gusta Bill Maher, aunque es súper leftist, pero ese man sacó un podcast, porque una vez estuvo en el podcast de Joe Rogan y se dio cuenta que Joe Rogan se metió $100 millones al bolsillo. Se dio cuenta, me dice, ¿cómo así? Yo no entiendo este fenómeno de que pues uno tiene más tracción. Y me dice, es que vos tenés por ahí 20 veces más views que las que tengo yo en mi programa Real Time with Bill Maher con 250 personas en producción, con esa infraestructura, con todo ese mierdero que tiene montado. Entonces el man se invitó, creo que la semana pasada, a Mark Cuban, y entonces en una sillita, pues, y se tomó un tequila y el man se toma una cerveza. Entonces Mark Cuban le estaba diciendo, hey, Bill, pues TikTok, tal cosa. No, yo estoy muy viejo, yo soy un dinosaurio, a mí no me gustan esas cosas. Me dice, no estás entendiendo cómo funciona esa cosa. Me dice, no, es que yo siempre he dicho que la gente en redes sociales se están volviendo brutos y que no sé qué cosa. Entonces Mark Cuban le dice, vea, yo tengo un pelado de 13 años y mi preocupación era muy similar. Y dice, pero no lees, que no sé qué cosa. Hasta que un día el peladito llegó y le dijo, hey papá, porque Mark Cuban está en Shark Tank, vos ¿por qué nunca haces deals con royalties? Entonces este man le dijo, porque se come el margen de los negocios. Y el peladito le dice, pero si tu margen es de tanto por ciento, entonces ahí en ese momento el Mark Cuban le dice, pero ¿cómo así que vos sabes cuál es el margen de un negocio? Y ¿cómo así que eso es costos? Pues, o sea, lo que te cuesta el costo menos la venta, lo que te quede bruto ahí, pues cualquier cosa. Me dije, sí, claro, es que yo aprendo todo en TikTok y yo lo aprendo todo en YouTube. Entonces, sí, hay pelados que están mejor enterados. Yo, por ejemplo, me he sorprendido, y creo que lo había mencionado Darío, a mí me sorprendió cuando ya estoy aquí en Medellín y empiezo a ver, hay unos pelados, por ejemplo, vendiendo en Amazon 25, 30 mil dólares, todos con acentos paisas. Qué cantidad de conocimiento tan increíble el que se desarrolla. Y yo creo que uno cuando dice que es que no quiero, yo creo que es como que se le cristalizó a uno el cerebro, o por no decir las neuronas, y perdió la neuroplasticidad. Entonces, sí, toca probar y conocer como diferentes cosas, pero sí me parece un experimento. Obviamente, lo que te estaba diciendo, hablábamos el otro día, Darío, es que a mí lo que me da mucha risa, Rebón, es la cantidad de gente que se cree experta, que nunca ha puesto un cohete, que nunca ha hecho un vehículo eléctrico, que nunca ha creado una empresa de pagos y dice, no, es que Elon Musk se está equivocando por esto y esto y esto, no, es que pagó muy caro, muy caro. ¿Y cómo hace uno, güey? O sea, ¿cómo hace uno para criticar a un man que ya ha hecho todo eso? Pues, o sea, yo me quedaría callado solo porque jamás me daría el cerebro para hacer o levantar un cohete. Pero bueno, creo que nos desviamos porque... Evitar hacer el oso, sí. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de arrogancia es muy tradicional en todos los medios académicos y científicos, y los inversionistas institucionales no se salvan de eso. Ellos entran siempre a evaluar ideas y si vos te pones a ver, hablando de Mark Cuban, a Mark Cuban no le ofrecieron entrar en Uber al principio y dijo que eso nunca iba a funcionar, y así hay historias mil, donde ellos llegan a evaluar en un pedestal que se sientan y tiran unas opiniones sin saber ni entender la profundidad de la genialidad que les están presentando. Y muchas genialidades se dejan de hacer por eso, porque no hay un ámbito abierto que sea imparcial donde se puedan tener conversaciones intelectuales sin que alguien traiga su ego, sin que alguien traiga un criterio predeterminado o una idea para poder manipular el mercado, para que entremos en el tema, pues yo creo que a lo que venimos a hablar hoy, y es el efecto que tienen los inversionistas institucionales sobre mercados tan blandos como son los de cripto.
Y pues yo los dejo que ustedes arranquen, pero yo creo que eso en parte es lo que estamos viendo y analizando la historia de lo que ha pasado en cripto. Y uno de los temas que a mí, yo lo sigo viendo y es la queja sobre el technical analysis y el hecho de que Hernán siempre nos ha dicho en el chat, hey, no sigan eso, no sigan eso. Pero uno se pone a las curvas y todas las curvas cumplen todos estos patrones tradicionales y ya hoy en día yo como que estoy llegando a una conclusión. Es que los dineros grandes que están influenciando estas valoraciones vienen de esos mundos estructurados. Entonces, claro, ellos están tradeando un activo más, que es cripto, generando puros arbitrajes para poderse aprovechar de las ineficiencias de todas las redes del mundo, que ese es el play, pero con los capitales y con los apalancamientos tan grandes que las gráficas de cripto se vuelven completamente normales ante una comparación con un activo normal. Como ya estás entrando en cripto, pues yo iba a empezar con un tema, pero te quiero mostrar una gráfica, Dario. Si me das control, por favor, para compartir la pantalla. Te quería mostrar una cosa, pues porque me parece un punto válido, pues para conectar. Mira, con eso que decías de control de capitales, hombre, Andrés, mira este slide. Explícanos qué estamos viendo, Hernán, para los que solo están oyendo. Sí, espérate, yo le pongo view a esta vaina que se vea. Grande, sí. Mira lo que estabas diciendo, Andrés. Esto básicamente quiere decir la posición que tenían los hedge funds, sobre Bitcoin. En noviembre del año pasado, cuando estábamos en el precio más alto, todos esos manes estaban short en Bitcoin. Y mira, que eso quiere decir esta raya que está acá. Todos esos manes estaban short. Y ahorita, están casi que neutrales, no hay short. Pero acuérdate pues que hay una cosa pues y por eso pues también te quería traer. Vos sabes que es pues el tema del Cantillon Effect. No, ¿qué es? El Cantillon Effect es básicamente... Pero explíquelo. El Cantillon Effect básicamente quiere decir, pues eso básicamente quiere decir que la gente que tiene control de la plata se hace lo más cercano a donde está la generación de la plata. Entonces, por ejemplo, Janet Yellen, Powell, ¿cómo es que se llamaba el Fed Chair, el que era Goldman Sachs? Todos, por ejemplo, se rotan, por ejemplo, la posición de la Fed, la posición del secretario y los banqueros. Entonces, cuando son banqueros, se hacen lo más cerquita a la posición de la Fed para llegar y decir, hey, impriman billetes, saquen más billetes. Entonces, como siempre están, digamos que en la bocatoma de la generación, entonces son los más beneficiados porque son los que pueden afectar y manipular los mercados. Entonces, nosotros que somos retail, pues no tenemos, Henry Paulson, era Henry Paulson, de Goldman Sachs. No tenemos ese poder pues de llegar y aprovecharnos pues de esos capitales, entonces siempre nos van a coger cortos. Entonces, por ejemplo, pues mire el efecto. Pues como los high frequency traders, cuando están estableciendo todos los algoritmos, ellos van y compran el edificio que está al lado del Nasdaq para conectar el cable directo. Usted sabe cuántas, por ejemplo, que eso es también, por ejemplo, Elon Musk en su propia compañía tiene un efecto Cantillon. Usted sabe cuántas acciones se compraron de Tesla este año por retail, como 15, 17 billones de dólares. ¿Usted sabe cuánto vendió Elon Musk? 20 billones de dólares. Un solo man es más grande que todo el retail. Y eso es lo que pasa también con el mundo de los inversionistas. Dos o tres, cuatro players mueven todo y tienen como todo el beneficio. Entonces, pues eso sí, obviamente nos jode a algunos, pues, pero me iba a devolver. Con piscinas de liquidez que son muy pandas. Entonces... Sí, pero quería aquí como ya pues que entramos como en el tema de Bitcoin, simplemente como para ver algún par de datos y luego ya entramos como al caramelo que nos entusiasma, y es esto que estamos viendo acá. Entonces miren, por ejemplo, cuando uno entiende las matemáticas a fondo de las cosas, pues entonces uno no se debería preocupar. Entonces uno, por ejemplo, aquí uno dice, hey, mira, Bitcoin en el 2011 tuvo un retorno del 1400%. O en el 2013 del 31%. Yo empecé a entrar aquí en el 2013. Luego se fue negativo, luego 30%.
124, 124, luego 13. Y entonces miren lo que pasó en el 22, estamos menos 62. Pero pues, ¿cuántos otros años hemos estado menos 62, menos 56? Entonces todo es como muy relativo. Pero si Obviamente, pero vamos a ser imparciales y miremos esa gráfica, vamos a ver que cada momento de crecimiento donde los múltiplos eran grandes también está decayendo. ¿Sí me entendés? sí, Entonces, sí. entonces la capacidad, la resiliencia del mercado de volver a repetir un 13 o un 31 o un X, A ver, Leo, también parece que hay una curva Sí, que va en declive. sí, 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 Andrés, pero lo que pasa es que el riesgo es menor, ¿sí me entiendes? Porque es que antes todos los que estábamos ahí eran los manes que somos gomosos, los aficionados, los que estamos dispuestos a asumir el riesgo. Y muchas veces se trata también de que se estabilice tanto, de que sea menos riesgoso que entrar a un institucional. Es que en el 2021 fue el primer año donde una compañía que hacía trading pues, o que estaba listada, dijo, hey, yo me voy a meter mi fondo de tesorería a comprar esta vaina. Entonces, pues obviamente se está estabilizando, pero también quiere decir que el retorno o digamos que la pérdida o el potencial de pérdida cero, todo pues se va disminuyendo. Otra cosa que me gusta a mí mirar, por ejemplo, es la cantidad de veces, pues en un análisis de costo, donde la gente dice que, hey, ¿sabes qué? Bitcoin está muerto. Yo, por ejemplo, yo sigo comprando Bitcoin sin mirar el precio. Todos los viernes a las 4 de la tarde tengo una orden de compra y a mí no me importa. Pero esto que estamos viviendo, mira lo curioso, el espacio de tiempo verde donde la noticia es, hey, Bitcoin se murió y mira lo que pasó después. Y mira el espacio de tiempo en la franja verde, lo que pasó después, que Bitcoin se murió y así sucesivamente. La franja verde, Entonces yo, decir para los que nos están viendo o nos están escuchando. ¿Esa franja verde qué quiere decir? El espacio de tiempo donde, digamos, todo el mundo está triste y deprimido y dice, no, esta vaina se fue al carajo. Y después se pasa como ese tiempo de tristeza y de repente empieza todo como a subir. Y empieza a subir por cosas pues como muy importantes. Y entonces la más importante que uno tiene que mirar, y por eso lo mismo pues aplica en tecnologías como la de Solana y lo otro, es cómo está creciendo la rata de adopción. Hombre, yo que he estado en esto en 3 ciclos, o sea, para mí lo más importante ha sido que en estos últimos 2 años, pues tuvimos varios países diciendo, hey, ¿saben qué? Yo declaro legal tender o moneda oficial o de transacción en este país, o inclusive en fondos. Eso en el 2017 no existía El Salvador, no existía Ghana, no existía Brasil haciendo ajustes en su legislatura para que se puedan pagar impuestos con Bitcoin, no existían un montón de cosas. Y aquí puede que no lo vean muy bien, voy a tratar de ponerlo más grandecito. Miren, por ejemplo, esto, porque está en negro. Miren la cosa más chévere. Esto es, la raya blanca es el precio. Okay. Y estas son las direcciones que tienen un Bitcoin o más. ¿Cuál es la cosa más constante que hemos visto a lo largo del tiempo? Que la gente que tiene un Bitcoin está acumulando más. Entonces siempre va a haber alguien que es muy firme, muy disciplinado y que entiende la tecnología más que el ruido de las noticias y dice, ¿sabe qué? Yo me voy a ir por la apuesta de esto como tecnología y pues obviamente no voy a apostar el 50% digamos que de toda la plata que tengo en mis fondos, sino que me voy a ir con un porcentaje importante. O esta, por ejemplo, esta pues se ve como mal, es el long term Bitcoin holders. Esta es la cosa que yo se lo oí una vez, creo que era Druckenmiller, pues que lo decía. Druckenmiller era la mano derecha de George Soros, pues que es todos los que te estamos perdiendo. Se está perdiendo la señal ahí. El trade más legendario cuando le hicieron un no, esperemos un segundito. No se te oyó un nada. Segundo aquí. No te copiamos nada. Ahí se nos fue Hernán. ¿Estás ahí, Andrés, cierto? Creo que ahí se congeló del todo. Sí, ¿me ya oís sí o no? Te estoy oyendo. Ahí volviste. Darío, ¿me estás oyendo? Sí, ya volví. ¿Me están oyendo o no? Sí, te estamos oyendo, Darío, yo. Sí. Listo, no, es que, ¿sabes qué? Creo que era la VPN la que me estaba molestando.
entonces la apagué. Ok. Entonces, devolviéndome la historia, les estaba contando sobre esta gráfica que ven aquí, ¿sí? Sí, señor. Y les estaba contando la historia de Druckenmiller, pues que es el tipo, la mano derecha de George Soros, que fue el que le hizo el corto, la libra esterlina, por allá creo que fue en los 80s o en los 90s. Decía que lo que más le impresiona siempre de Bitcoin es que esa pendejada baja 50, 70, 60% y que siempre hay unos long-term holders que van creciendo. Es gente que no ve, o sea, que cuando baja siempre se quedan ahí. Entonces, en este momento, los long-term holders están al nivel del 85%. Esta gente puede bajar todo lo que quiera y lo único que hace es acumular. Entonces, es una base que cada vez crece mucho más. Entonces, uno dice, pero si esto es tan malo y la gente se deprime tanto cuando baja, entonces, ¿qué señal nos están enviando estas personas que jamás quieren vender? Yo quiero proponer, digamos, como abogado del diablo, y si me volvés a la gráfica anterior donde estaban los periodos de tiempo, una idea que se me ocurre. Cuando uno crea un startup y uno sale a buscar capital, siempre la valoración arranca desde cero y es meteórico, y los mercados que estás capturando siempre son meteóricos porque estás arrancando desde una base muy, muy incipiente. Y en este caso, esos tres escalones es un reflejo de los 3 escalones en declive que estábamos viendo en la gráfica anterior, donde la capacidad de crecer exponencialmente se va disminuyendo. En su primera etapa, el ángulo es mucho más pronunciado que la segunda etapa, y la tercera etapa es más plana. Y si eso lo podemos, digamos, extrapolar a lo que es cuando uno levanta el capital seed fund, los angel investors, y después uno se va para la ronda A y la ronda B, y después sale al mercado. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sale al mercado? Cuando uno ya sale al mercado y entra en institucionales y ya estás pudiendo experimentar tu tesis y poder no tener la excusa de que es que no tenés capital o no tenés penetración para poder justificar la tesis que estás proponiendo en tu negocio, es donde en realidad las compañías salen, a veces hacen el IPO y se termina entendiendo que es que eso no es un negocio como tal, o que no tiene, digamos, la resiliencia en sus estrategias para poder abarcar su nueva tecnología, su nuevo mercado. Y en este caso, a mí me parece que este último bull run que tuvo cripto tuvo la participación de muchos fondos institucionales que le dieron mayor fuerza a poder ver si es que ahí había algo y darle, pero no completo. Y por eso creo que todavía le falta otra pata a este proceso, y es que cuando la compañía tiene que hacer un pivot, entonces sale el otro inversionista que viene y le da la mano, y creo que eso es lo que va a pasar en los siguientes 2 años. Cripto va a tener otro tiro, pero el pivot que estamos teniendo en este momento para poder validar que cripto va a cumplir sus promesas tecnológicas, financieras, DeFi, como la puerta hacia ese nuevo mundo, hacia donde vamos, es la estructuración de la regulación. Pero ahí yo los dejo con esta idea. La palabra regulación implica una centralización. Entonces estamos pidiéndole a una tecnología que se deje regular, pero que se deje regular de una forma descentralizada, cuando el ente regulador va a ser un país, que va a ser Estados Unidos, el que va a dar la pauta para eso. Entonces ahí ya estamos entrando en una etapa de riesgo que creo que es lo que hoy en día está generando esta pausa. Es que todo el mundo se pare y diga, bueno, póngale reglas a esto y le volvemos a meter gasolina para ver si esta huevona va a reventar o no. Esa es como mi tesis en este momento. La pausa, pues para mí central más que el tema de la tecnología es la correlación que hay, pues cuando ya el mercado dice tasas de interés a 0%. El gran problema que tenemos, que era lo que yo siempre he discutido y yo me he pelado en mis aproximaciones, es que una cosa es un entorno donde las tasas son casi que tasas de la Fed al 0%, y otra cosa es cuando ya están al 4,5%, 5%, y sobre todo a la velocidad que hay. Entonces, cuando usted le quita la liquidez, usted le quita la liquidez a todas las cosas que son capaces de absorber esa liquidez, que son las tecnologías, las innovaciones y todo el mundo tomando y toda riesgo, la parte pues especulativa. Obviamente el capital de cero costo siempre se va a ir al casino.
Entonces, pues nos pasan pues las cosas donde pues obviamente todo se cae, pero yo lo que pasa es que soy un inversor de tecnologías nuevas y entonces pues sigo apostando hoy. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, Ok, pero, me pero yo parece, le hago una pregunta, pero paréntesis, yo hago una pregunta. Y yo estoy de acuerdo con la tesis, pero las promesas de la tecnología hasta el momento todavía no están entrando a ser funcionales. O sea, la verdad es que hay una idea antiinflacionario, activo, independiente, descentralizado, no correlacionado, pero esas tesis todas en este momento no se han podido validar. Entonces, la tecnología no, no como es, tal, Andrés, no es que no se validen, lo que pasa es que están ocurriendo a unas escalas muy pequeñas, pues unas escalas que uno no ve el impacto del interés compuesto o de cuando va creciendo un actor. Entonces, usted no puede decir que eso no sirve porque a usted le parece que no sirve. Usted dice que no sirve porque no tiene de pronto, digamos, la apreciación de cuántos usuarios, por ejemplo, un STEPN hizo onboarding, o usted dice que no sirve porque usted no ha pensado en cuánto ha crecido el GDP de un Salvador, simplemente porque las remesas se están haciendo a través del Lightning Network. O sea, cuando uno ya empieza a cuantificar todas esas cosas, o cuando uno ve, por ejemplo, juegos como el que vamos a ver, uno dice, la gran diferencia contra los diferentes ciclos es que antes no existían estos actores, pero cada 3 o 4 años esos actores casi que se multiplican por 4, se multiplican por 5. Y entonces, por ejemplo, el gran problema, por ponerlo pues como en perspectiva, entonces somos, por ejemplo, 7 billones de personas. La razón por la que, por ejemplo, Facebook bajó tanto es porque estaba gastando mucho en AI, pero porque tienen un mercado saturado y ya tienen 4 billones de personas, por ejemplo, trabajando en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Entonces, lo importante son esas ratas de adopción, aunque pequeñas, y porque son pequeñas y números muy chiquitos, uno cree que no tiene efecto multiplicativo. Pero lo más bacano de todo esto es que todos los días hay un montón de developers que están poniendo en los repositorios de los diferentes Bitcoins, de los diferentes Solanas, y esa vaina es la que está creciendo. Entonces, si uno, por ejemplo, se concentra solo en el price action, solo mirar el precio, pues entonces uno dice, no, aquí no está pasando nada, esto está abandonado, esto se fue esto se fue a la mierda. Pero si uno mira los otros datos y va mirando uno el progreso de la adopción, que es realmente lo que importa, o lo que hemos dicho acá. pero Si son quiere, dos cosas. Yo las veo como dos cosas. Un segundo, es que para que tengamos una conversación. Ahí estamos hablando de dos cosas. El price action definitivamente está siendo afectado porque las piscinas son muy pequeñas y porque simplemente en este momento es un efecto oferta y demanda. Y yo entiendo que eso está desligado. Eso que decís es muy importante, que el price action se está afectando porque la piscina es muy chiquita. Es muy chiquita, entonces cualquier gordo que se tira al agua, se le va a dar el agua a la piscina. Entonces, eso está muy claro. Pero saquemos la parte de la aplicación. O sea, lo que uno oye muchas veces es, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el use case? Que me demuestre que hay una funcionalidad específica que va a contribuir con la sociedad, que en teoría ya las conocemos, cuáles pueden ser, pero como todo negocio, cuando uno monta un negocio en el startup, a uno no le piden que uno penetre todo Estados Unidos para demostrar que es viable el negocio, pero uno sí hace ensayos en mercados pequeños y demuestra funcionalidad. Entonces, hoy en día, yo pregunto, ¿a dónde estamos viendo que la funcionalidad se está cumpliendo? En Solana, en Shadow, podamos ver unas aplicaciones. En Bitcoin estamos viendo, digamos, un fenómeno, lo que vos decís, que los usuarios siguen estando ahí. Eso puede estar alineándose con esa idea de que Bitcoin es como el oro del cripto, es como donde es el bono, donde está la estabilidad de cripto. O sea, pero la realidad es que cuando uno va y dice, yo en el día de hoy, ¿cómo voy a utilizar esta tecnología para poder hacer algo, transformar un servicio? Pero es que Andrés, vos lo estás tomando desde el punto de vista que vos crees que si no lo usas vos entonces de una vez estás asumiendo que no funciona. No, estoy haciendo una pregunta. No, por eso, por eso muchas personas tienen. Pero por eso los ejemplos que te digo. O sea, El Salvador es un país que tiene, no sé, supongamos que me equivoque, pero creo que El Salvador, el Producto Interno Bruto de El Salvador es como, no sé, como de 80 billones de dólares. Nada más por las remesas que son como 10, nada más por las remesas que son como, digamos, 10 billones de dólares. Por no pagarle a Western Union la remesa de Western Union, ya le pusieron $1 billón más en ingresos adicionales para El Salvador por no pagar eso. Y eso es un país, pues, que
se clasificaría tercermundista sin conexión. Fue un presidente, Nayib Bukele llegó y dijo, hey, ¿saben qué? Todo el mundo chivo wallet, le doy $30, el que lo baje por acá. Y empezaron a entrar las remesas. Pues, yo creo que un caso de uso más diciente que ese, en un país con esas condiciones, a mí me parece, pues, claro, importante. Pero mira que es que estamos hablando de un caso de uso muy válido, pero que en realidad lo que trata es una desintermediación, que es una de las promesas de esta tecnología, es desintermediar, es descentralizar. Por eso, pero volvemos al momento en el que estamos ahora, que es que estamos pidiendo que los institucionales entren, y ellos lo que están pidiendo es que se entre a hacer una regulación para poderle dar reglas claras al juego, para volverlo un casino otra vez. Pero entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Sin afectar la funcionalidad y la creatividad y la innovación y todo. Yo no sé, yo tengo el mismo pensamiento, mejor dicho, usted decide, yo pienso es en el impacto de la tecnología. Yo sé que el tema regulatorio es importante, entonces, por ejemplo, un Michael Saylor compra un Bitcoin porque un Bitcoin está declarado como property. Todos los otros, hay cero claridad si los otros blockchain, por la forma como se emitieron, entonces sí, yo llego y compro en esta. Entonces, ese último podcast que pasé me dio mucha claridad de por qué el tipo lo había hecho como apuesta. Es que el tipo iba a matar a MicroStrategy. Y aquí me estoy desviando pues para llegar. Porque el tipo estaba simplemente mamado de tener un negocio de hace 25 años y simplemente tener que competir con los Google, con los Facebook, donde un ingeniero le pagan $300,000, le dan RCUs y todo el mundo se lo lleva. Entonces dice, es prácticamente insostenible pues mantener esta compañía porque no tengo de a dónde sacar talento. Entonces tenía $500 millones en tesorería y dijo, aquí por lo menos tengo una apuesta al futuro de esta otra tecnología donde le puedo prometer a mis empleados que son partícipes de eso, y con un montón de palancas financieras terminó con 130,000 bitcoins. Pues ese es otro caso pues para analizar en el futuro, pero es alguien que tiene una claridad de cuál es el uso y el impacto, por ejemplo, de esto cuando se declara propiedad digital y cómo hizo que el market cap de su compañía lo multiplicara por 5 y 6 simplemente pues por adoptar, digamos que esta posición. Pero devolviéndome pues como a la idea que me decías, ¿cómo hace uno? Pues uno simplemente tiene que sentarse a tratar de entender la tecnología. Yo no me voy a poner a esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo. Simplemente uno hace diferentes apuestas y en unas nos iremos a ceros y en otras nos iremos 100x, pues y para mí eso es suficiente con que 1 a 2 pues le pegue uno en esos rangos pues que había dicho. Pero Beni, yo quiero terminar de mostrar aquí las 2 grafiquitas que tenía antes de que me desviara y me vas también pues ahí. Yo quiero aprovechar a Andrés, que está poniendo sobre la mesa, no sé si lo has pensado, pero ¿cuál debería ser un caso de uso correcto? O sea, ¿qué es lo mínimo, el mínimo producto viable que esperarías de esto? Si es que lo has pensado. La pregunta es para mí. Sí, la pregunta es para vos. O sea, ¿qué esperarías? ¿Qué es lo que estarías esperando? ¿Qué pasa? Yo creo que, como dice Michael Saylor, es la desmaterialización del mundo financiero. Es lo que estoy esperando. Eso es lo que yo creo que esto tiene que generar. Es una eliminación de la intermediación y de el mecanismo que es físico, que hoy en día manipula esa contabilidad de lo que es la generación de valor. Es que la generación de valor tiene demasiados intermediarios y esto es la forma más pura de poder seguir manteniendo la capacidad de identificar quiénes son los responsables por esa riqueza y quiénes no. El sistema actual está lleno de holgazanes e intermediarios por todos lados y eso es lo que ha demostrado que las tecnologías son capaces de hacer, es desmaterializar los conocimientos, los valores, las capacidades productivas. Entonces yo estoy esperando eso. ¿Cómo? No sé. O si no, pues usted también puede optar por no creerle a nada de esto y decir, no, es que yo no creo en eso, es un Ponzi, rat poison, como dice Charlie Munger. Eso es cierto. Usted se puede quedar con esta misma tecnología, pero mire, usted tenía $1 y $1 de 1920 era el equivalente a comprar tan. Y esto es simplemente
¿Cuántos dólares vamos a tener en circulación después de X o Y periodo? Lo que le dé la gana a la Fed de imprimir en su base de datos de impresora goes burr, y entonces usted tiene lo que sea. O mire la otra cosa que es el debate que siempre me encuentro yo pues cuando, por ejemplo, no sé, con mi mamá, con mi tía, cualquiera. Uno entonces llega y dicen, compré una casa y me costó 100 millones de pesos y la vendí por 500 y me gané 400. Usted no ha ganado absolutamente nada, porque usted con esa casa no se puede comprar una casa y media. La otra casa que está al lado le vale 500 millones de pesos, entonces ¿qué se ganó? Entonces, por eso es que estas tecnologías me parece que, por ejemplo, pueden tener una grandísima ventaja, porque por lo menos la verdad está en el código, no está en el deseo de un político que quiera decir, hey, ¿sabes qué? El valor de lo que usted tiene va a ser esto, porque nosotros estamos proyectando que en el país va a pasar, digamos que X o Y fenómeno. Entonces, pero esta grafiquita sí me parece muy chévere, pues. Pero indudablemente, sigo siendo el abogado del diablo. Es que no estoy comunicando mi opinión, sino que a mí me gusta poner los escenarios de extremo, porque son los que lo estimulan a uno a tener que pensar. Y yo lo que te digo es, estamos descontando el factor de la avaricia, del poder humano, de la manipulación. Y entonces eso tiene que, esas barreras que son humanas, las tiene que derrumbar un fenómeno, un momento donde se genera un inercia. Y eso es algo sociológicamente, un segundo yo termino mi frase, y eso es un fenómeno sociológico que siempre ha estado atado a los cambios en la historia. Entonces, cuando uno se pone a tratar de como armar esas cosas, uno dice, bueno, desde la barrera, ¿cómo es que vamos a poder pasar eso? No es que no se pueda, sino que digo yo, eso es lo que me intriga a mí. A mí me gusta analizar la cosa desde el punto de vista comparativo histórico, sociológico, bueno, entonces financiero. Quiero un comparativo muy sencillo. Simplemente piensa en la adopción del celular. ¿Cuántos celulares tenía cada persona en el planeta Tierra hace 20 años? ¿Y cuántos tenía después de 10 años? ¿Y cuántos tiene hace 5 años? ¿Y cuántos celulares tiene hoy una persona? O sea, es que usted se va para la calle y todo el mundo tiene un celular. Y lo mismo está pasando acá. Entonces, por ejemplo, por eso puse esta gráfica aquí. Cantidad de población utilizando criptomonedas. Entonces, hace 10 años, réstele a eso. Cada vez que usted le resta 5 o 4 años, la población es menor. Pero miren la India nomás, que es otro 1.2, 1.3 billones de personas. 300 millones de personas utilizan cripto. ¿En qué? ¿Cómo? No tengo ni idea, pero es el 30% de la población. Y si a cada uno de esos países de grandes poblaciones, todos esos números empiezan a subir, pues usted no necesita más, no necesita absolutamente más. Que yo creo que es pues como... Andrés, ¿no será que el nivel de pureza que estás buscando, eso estoy abriendo, el nivel de pureza que estás proponiendo del uso y del fin de esta tecnología está directamente relacionado al nivel de adaptación que está diciendo Hernán? O sea, entre más gente empiece a adaptar y a utilizarla, el nivel de las barreras y de la pureza se va a corregir. Claro, el problema es que el ejemplo del celular es muy fácil poderlo cuantificar desde el punto de lado, desde claro, el poder. No, porque hay un uso específico, es muy claro para todo el mundo. Pero igual aunque le quites el uso, es que los gobiernos encontraron que la forma de permitir esa extensión del control y de la eliminación de una complejidad de infraestructura que no iba a ser capaz de darle la talla a la población es permitir que todo el mundo tenga un celular, y por eso los mismos países los empiezan a regalar y a estimular, porque por ese medio controlan la ubicación, controlan a las personas. Sí, pero pueden intervenir. Pero a mí ya no pero ya cuando se pone que no, o sea, a mí me parece válido uno siempre te darle el elemento de control, pero la adopción no tiene que ver como elemento de control, pues simplemente porque da mucho más fácil comprar un celular, lo que quiero decir una antena celular que tirar líneas de cobre en el piso, porque es un costo de infraestructura mucho más caro, pues, que es la misma pendejada con Bitcoin. O sea, es mucho más fácil, y con todas estas criptomonedas, tener un banco en un celular que uno tener que ir a abrir 50.000 sucursales de banco. Control, de la avaricia. Bueno, no, yo solo porque estoy extrapolando en 3 bandas. O sea, la banda es que el control político siempre tiene que tratar de estar adelantado. Y ahora en este proceso de legislación que se va a venir en Estados Unidos para cripto, va a ser un problema, porque eso es un cuello de botella donde
Están tratando de legislar para dejar que las instituciones puedan continuar participando, pero que ellos encuentren cómo seguir controlando. Y es donde se empieza a generar ese proceso tan largo de la legislación. Y esa es la parte que yo digo, a mí me parece muy interesante estar vivo en este momento para poder ver cómo la humanidad va a tener que manejar esa máquina que es cripto. Porque es que yo veo que es una máquina demoledora de todos estos paradigmas que existen en la sociedad. Entonces, para mí eso es lo que a mí me intriga, es ver, bueno, cómo, porque no van a poder con la máquina. La máquina es transparente, es sencilla, es demoledora. Lo que vos estás demostrando es que ella va a pasos contundentes en adopción y que es tan sencilla que no hay forma realmente de poderla generarle más complejidades ni enredarla más. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo ese sistema va a cambiar los sistemas tradicionales, porque es que son muchos y están totalmente metidos en la sociedad. Yo pueda que esté trayendo, digamos, muchos puntos filosóficos, mucho romanticismo, pero es que yo creo que esto es una cosa que hay que empezar a ver porque ya se va a integrar en la humanidad. Y la humanidad es números, pero también es la realidad del ser humano, la manipulación, la avaricia, lo que históricamente ha llevado a guerras, lo que ha llevado a los grandes descubrimientos y a las ambiciones a las que todo el mundo se propone cuando emprenden este tipo de ideas tan innovadoras. Entonces, yo solo quiero darle más ámbito como a la abanico. Entonces, pues porque digamos que me parece bueno el ejercicio de hacernos un montón de preguntas y yo creo que estas son las preguntas que todo el mundo tiene, inclusive las personas pues que nos siguen, o sea, todo el mundo es lleno de dudas y para qué, y unos tienen más profundidad, pero a mí me gusta es como ir mostrando, por ejemplo, casos de usos. Entonces, sigo compartiendo pantalla y quería mostrarte una cosa particular. Este es el crack de la semana, Darío, un experimentico que vengo haciendo hace rato y quería mostrarte aquí. Entonces, les voy a mostrar algunos de los usos, por ejemplo, de cripto. Entonces, yo voy a compartir aquí mi pantalla. Aquí tengo un jueguito. Esto es un robot de apuestas. Este robot de apuestas está hecho en la cadena de Solana y mi computador ya no lo apago, ni de noche ni de día. Pero si no, él en este momento está apostando y creo que lleva 3 días y me estoy ganando como entre 5 y 10 Solanas por día. Y si a eso le hago, por ejemplo, lo dejo digamos que en múltiples browsers, entonces aquí lo tengo en Brave, lo tengo en Chrome y lo podría tener en Safari. Entonces le podría estar sacando a mi computador, digamos que 15, de pronto 20 Solanas en un día. Entonces, estos juegos, eso es una aplicación. Eso es plata, pues yo creo que eso es plata. Ahí estás viendo, Andrés, ¿cierto? Entonces, sí. Estos juegos, este es un juego de una vaina que se llama Soul Crash. Y Soul Crash es básicamente un juego donde uno entra y apuesta. Y entonces la idea del juego es que si uno le dice, vamos a conectar aquí una billetera y vamos a hacer un experimento real. Entonces yo puedo hacer una apuesta manual. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, bueno, primero tengo que, uno pone aquí entonces una apuesta y uno dice, apuesto un Solana. Y entonces, si mi apuesta es, apuesto un Solana y voy a hacer cash out en 1.5, es decir, cuando llegue a 1.5 Solanas, entonces me voy. El problema es que el juego decide cuándo se estrella. Entonces, estos juegos tienen una característica, pues aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es la característica? How do I know the game is fair? ¿Sí? Entonces, what is the house edge? Entonces, dice, el chance de que el juego se termine antes de 1 está basado al 5%. Eso quiere decir que el 5% de los juegos van a terminar con un múltiplo de 1. ¿Sí? Entonces, es un juego donde la casa tiene una ventaja del 5% y el 95% la ventaja es para 1. Entonces, más o menos para mostrarles un poquito de las matemáticas de esta pendejada, esto es así. Y me van parando si tienen alguna duda sobre todo. Entonces, es un juego básicamente de apuestas donde la casa siempre va a ganar el 5% de las veces porque va a estrellar el juego en una vez. Y no se preocupen que yo voy a hacer el demo completo de cómo funciona. O sea que uno tiene un chance de ganarse el 95% de los juegos.
dependiendo de la apuesta que uno ponga. Entonces yo, por ejemplo, aquí hice el ejercicio que si la apuesta mía es ganar, haciendo que, por ejemplo, que el juego se vaya, que yo siempre gane, por ejemplo, cuando esté en 2.07, eso quiere decir que yo tengo una probabilidad de ganar, que funciona así, 95 dividido 2.07, quiere decir que yo tengo una probabilidad de 45.89. El problema es que esa es mi probabilidad de ganar. Entonces, la probabilidad de que la casa gane es del 54.11. Entonces, yo no sé si ustedes conocen una cosa que se llama el Martingale Strategy. Alguno que haya ido a un casino o haya jugado, pues, rojo y negro. ¿La conocen o no? Sí. Cuéntela. Entonces, el Martingale Strategy básicamente quiere decir que usted lo que tiene que hacer es, básicamente, si usted, por ejemplo, apostó 1 y perdió, entonces usted siempre se tiene que doblar y apostar 2. Y si pierde el de 2, entonces se tiene que doblar y apostar 4. Y si perdió el 4, tiene que doblar y apostar 16. Y suponiendo que uno tenga fondos ilimitados atrás, entonces usted siempre va a ganar. El problema es que los casinos y demás cosas, pues siempre le ponen un tope a todo, pues si uno pues, no puede irse, digamos que full in directo. Entonces, si uno reconoce esa estrategia, entonces, una de las cosas más importantes aquí, en este juego, es tratar de llevarlo a tal porcentaje que la probabilidad de uno ganar sea casi que del 99.9%. Entonces, si uno toma 54.11 como el chance pues, de pérdida, entonces para uno disminuirlo, pues entonces uno tendría que considerar una cantidad de dinero y una base de apuesta X de tal manera que si eso lo apuesta uno 15 veces seguidas duplicando el dinero, pues entonces el chance de la liquidación de uno es como del 0.01%. Y realmente, pues es como un chance bastante bajito. Entonces yo lo que les iba a mostrar es que aquí voy a hacer un ejercicio. Entonces ya estoy conectado con mi billetera y vamos a apostar 10 solanas. No, primero voy a mostrarles pues cómo funciona. Esto es bien importante. Entonces yo utilizo aquí el código 10AM Pro. Es muy importante el código porque el código entonces nos va a dar, entonces aquí dice, acabamos de meter ay, pucha, lo voy a haber cargado primero. Bueno, una cosa, Hernán, para los que de pronto lo quieran usar. Entonces, los que lo quieran usar, los que quieran activarlo, se les sugiere que escriban el código de referido 10AM Pro. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo meto ese código, entonces me van a dar 30 días para apostar y darme la misma cantidad de dinero con la que yo la cargue. Entonces, si yo meto 10 solanas y wager quiere decir que en el proceso, pues he jugado, no quiere decir que metí 1.000, sino que he jugado el equivalente a 1.000 solanas, entonces me van a dar otros 10 solanas. Entonces aquí voy a cargar esta vaina. Yo tengo en este momento en esta billetera, bueno, tengo 10, entonces va a entrar 10 solanas. Aquí esto es puro live, pues, entonces me perdonan si esto está demorado por alguna razón. Ahí entró depósito, sí, ahí dice que lleva. Entonces ya entró el depósito, entonces ya tengo 10 solanas y entonces vamos a hacer la apuesta. Entonces, a mí me gusta, digamos que todos estos juegos de robots y todas estas cosas, porque a mí me gusta el ingreso. No lo veo reflejado en tu wallet. Los 10 deberían estar ahí. No, espérate, que eso debe estar, que se demorar un segundito, pero vos me habías dicho que ya había pasado. Entonces, dame un segundo, pues simplemente hago refresh aquí. Sí, ahí están, míralos. ¿Ya los viste? Bueno, entonces, ojo con esto. Y el gran secreto de esto es cómo entienda uno las matemáticas. Entonces, hay que devolverse, analizar y mirar la base. Pero yo me lo voy a apostar aquí, pues todo, para que vean más o menos cómo es el cuento. Entonces, voy a apostar 0.0125, ¿sí? Eso quiere decir que a la segunda apuesta, eso va a ser 0.25 y después de 0.25, entonces va a ser 0.05 y le voy a poner cash out 2.07. Entonces, que apueste, o sea, cuando increase bet on loss, o sea, que cada vez que pierda, lo multiplique por 2 y reset bet to value on win, o sea, que la apuesta vuelva a ser lo mismo cuando gane. Entonces, miren aquí cómo se comporta esto. Entonces, me voy a quedar hasta que esta vaina me liquide, o sea, 0,
o hasta que esta vaina se vuelva 20. 50 ¿sí? solanas. Entonces, miren, aquí hay un montón de gente apostando. Y entonces se estrelló en 1.17, entonces a toda esta gente la liquidaron. Entonces, aquí tengo 10 solanas, se fue la apuesta, Ahí arrancamos. arrancó. ¿A dónde estamos? ¿Cuáles somos nosotros? Esta que dice book, esta de acá. Entonces, 0.025, miren cómo se va rebajando aquí, 9.98. Obviamente, pues, esto es un juego, esto no es para que... Ahí gané, entonces ya voy en 10.01. Esto es un juego, esto no es pues para que metan los ahorros, esto es simplemente para entender el impacto de la tecnología, de las cosas que Casino de Andrés. decían Andrés, el casino de Andrés. Entonces Andrés, Andrés, ya voy a ir a montarlo. Ya lo va a ir a montar en moto. Ya lo va a ir a montar. Me iba a ir a montar en moto, me voy a quedar montando el casino. No, ahí perdió. No, ahí perdió, pero mire el problema, si pierde ahí y se está doblando la apuesta, me puede liquidar, ya voy en .997, pero una de las cosas más interesantes es que esto tiene unos NFTs detrás. Duplicó. Sí, pero miren lo que pasa cuando pierde seguido, eso empieza a bajar rápidamente. Yo dije que me quedaba hasta que fuera 0 o hasta que fuera 20, pero si me coge 9 apuestas fácilmente o la hago doble o simplemente pues se pierde todo. Pero una de las cosas interesantes es que esto levantaron dinero con unos NFTs que se llama Poker Faces y Mini Crash. Entonces, el 90% de las ganancias va para la gente que tiene los NFTs. Entonces, un juego como este de apuestas, Andrés, no podría funcionar si no es con tecnología de blockchain. O te tocaría irte para un casino pues, en Macao o no sé, en Curitiba. Entonces, este es un clarísimo uso. Se ha jugado más de 1 millón de solanas y han repartido 300,000 pesos, 300,000 solanas en premios. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues está creciendo, digamos que, pues considerablemente. No lo quise poner con un número más alto, porque es que este número, aunque parece chiquito, pues cuando lo agarra en una racha de pérdidas, pues se convierte en un número pues muy grande porque se va multiplicando por 2 pues muy rápido. Entonces, pues yo que tengo este activo, tengo este otro activo acá, este aquí sigue creciendo, va en 29 y este aquí va en 10.02. Yo lo que quiero, pues, curiosamente, es quiero que nos agarre como en una mini racha de pérdida. Bueno, entonces ahí perdió 1. Y es muy importante ir contando las veces que pierde. Entonces va en .025. Pero eso donde pierda 3 veces, ese número empieza a bajar súper rápido. Andrés lo veo tirando ahí en un momento. Entonces ahí va 2 veces. Volvió a perder. Y bueno, volviendo al tema, o sea, las aplicaciones en este caso, esto no, o sea, yo lo que decía ahorita sociológicamente es que esta tecnología tiene que estar para el beneficio de la humanidad avanzar. Crear casinos no es un avance de la humanidad. No, o sea, no, el casino es un juego de Andrés, azar. Andrés, es que no es el casino no es nada. No, lo que quería era decirle el casino es una cosa chiquita, pero yo te aseguro que el próximo Marvel, el próximo Batman va a salir de un NFT, por ejemplo un Yuga Labs, y eso después se va a convertir en un parque temático, porque son tecnologías que permiten, por ejemplo, tener royalties. Un claro ejemplo de royalties es que usted sabe, por ejemplo, cuál es el costo de hacer un tiquete de un concierto y la posterior reventa. Eso nunca le tocan al artista, siempre es como un scalper, pero siempre va a haber un uso de una aplicación. Lo que pasa es que las aplicaciones al principio siempre son tontas. Y el mejor ejemplo es que uno se pone a pensar cuáles eran las aplicaciones que existían cuando Apple sacó el computador y cuando salió X con tal aplicación. Todos eran juegos muy ridículos, eran Space Invaders, pero hoy no te imaginas vos, por ejemplo, sin poder trabajar en una hoja de cálculo o sin poder enviar email. Todas las aplicaciones al principio son de uso tonto. No, obvio, y es que eso va a pasar. Es que yo no digo que no va a pasar, yo lo que digo es que estamos en el momento donde todavía estamos ante una penumbra de no entender qué es lo que va a cambiar, porque el cambio implica un cambio a nivel humano, no solo la tecnología, es que todos los cambios tecnológicos que hemos vivido nos han cambiado la forma de vivir, pero no han cambiado la forma como nos hemos manejado. Es que esos son poderes que llevan cientos de años creándose
son estructuras que están muy arraigadas en la sociedad y estamos ante las puertas de ver cómo esas cosas van a tener que cambiar. Eso es lo que a mí me apasiona, no sé, yo veo eso, puede ser muy efímero, muy pues no sé, poco realista, pero es que yo veo que estamos ante las puertas de un cambio a nivel humano, pues de la forma como está estructurada la sociedad. Darío, le voy a cambiar aquí simplemente ¿Le vas a subir la apuesta o qué? Sí, la voy a subir para que sea más emocionante, la voy a subir un puntico más para que sea pues más rápido, pues o sea, yo quiero que lo multipliquemos rápido o que simplemente me liquiden, pero quiero que vean simplemente el efecto pues progresivo que tiene esta pendejada cuando uno pierde. Ahora resulta pues que solo va a ganar. Que solo va a ganar. Ahí volviste a ganar. Ah, es la buena espalda, esa es la buena espalda. Entonces ahí partimos. Aquí partimos las ganancias en 3 entonces. De mal a los que no llegaron al podcast hoy. Ah, sí. Sí, y esto es lo que yo llevo haciendo, o sea, yo se lo mostré este semanario y me decía, Hernán, ¿cómo así? Entonces en el computador voy a poner 3 browsers y lo pongo con el número que es y esta vaina simplemente se me va a ir de potencia. Y yo sí, pero si no sabes la matemática de los números, esta vaina te liquida. Pues yo estoy haciendo esto, pero a mí ya me ha liquidado pues 3 veces. Lo que pasa es que ya le cogí pues como el tiro. Pero mira que los números pues de apuesta son bastante bajitos. Ahí vas a volver a ganar. Sí, desafortunadamente. Está en una cosa tan mala, hombre, ganar. Está en una racha, pues, pero mire, pues con ese numerito que inclusive, pues, a mí me parece relativamente alto. Yo he visto hasta 8 veces, creo que, ¿cuánto es lo máximo que hemos visto? Hemos visto como 8, 9 pérdidas seguidas, ¿cierto? Sí, 9 pérdidas seguidas. Entonces ahí perdió una, y este es el problema. Entonces ya se va para punto, bueno, entonces ahí apostó punto 0.5. Recuerden que después sería punto 10. No, Darío, esto está ganando mucho. Yo creo que nos vamos a tener que ir un poquito más kamikazes y ponerlo. Pero es que, ¿qué problema hay? Déjelo que gane. No, yo no sé cuál es el problema que tiene hoy de ganar. Está preocupadísimo. O sea, déjelo que gane, ¿qué importa? No hay que mostrar que pierde, también mostrar que gana. Pues sí, entonces pues arrancamos con 10 solanas y ya va en 10.18, pues no, lo que pasa es que también como nos hemos estrellado varias veces, pero me parece un caso súper curioso y creo que la otra parte, pues miremos a ver pues, si no nos, les voy a mostrar el otro ejemplo de esto. Miren, entonces uno compra los NFTs de estos que se llama Poker Faces y creo que están costando cuestan como 120, 130 solanas y rinden 1 solana por día. Entonces, pues me parece como muy curioso pues que exista. Sí, pues, pero vale 120 solanas pues un NFT de esos, pero eso es la distribución de las apuestas que ocurre pues en la plataforma. Entonces aquí sigue multiplicando, ya voy en 10.23. Pues yo creo, Darío, que podemos pasar al tema tuyo que teníamos pendiente pues de Sindica y dejamos esta pantalla aquí mientras tanto mostrando. Que nos ibas a contar pues también de lo de la tecnología, pues de lo que estás haciendo No, pues básicamente pues yo perdóname, es que ahí va en punto 0.5 y donde, bueno, pilas pues que ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa, porque punto 0.5 ya es punto 1 y ya va en 10, estamos en 10.20 y ahí es donde se pone progresiva esta pendejada. Entonces, donde se estrella otra vez. No se estrelló. No se estrelló. Bueno, yo lo voy a parar. Yo lo voy a parar ya, pues, porque tampoco hay que... Porque no le gusta ganar. Bueno. Es que no le gusta ganar. Apáguelo, no lo voy a dejar prendido. ¿Para qué lo vas a apagar? Déjalo ahí. Déjalo prendido, huevón. Déjalo prendido, quita la pantalla. Bueno, a quitar la pantalla, pues, y luego les cuento cómo está ganando. No.
Marica. Ay, hombre. Lo voy a dejar No, pues no. ahí. Pero Y ahorita, yo creo que queda muy largo el capítulo para explicar Syndicate. Yo creo que mejor lo dejo para después. bueno, entonces cerremos con el tema pues que le gusta a Andrés y lo que le dije que queríamos pues hablar, pero aunque ya lo hemos tocado. Hombre, Powell nos va a estrellar, pues, o sea, yo creo que, o sea, si el desempleo en Estados Unidos no empieza a crecer, este man va a seguir subiendo tasas. Y Hombre, ese pero hubo mandato, una noticia donde, y que vaina que no la tengo aquí copiada, que el indicador de empleo lo habían errado, que no habían 1 millón de empleos y eso, que eran 10.000 o 100.000 o algo así. O sea, era pues un orden de error gigantesco que se había utilizado ese dato para poder tomar la decisión de lo último momento. Y eso mismo también leí yo. eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo, que es que hay unos poderes ocultos que Claro. yo no es por ser conspirativo, pues, pero es que, hombre, es que hay unas cosas que uno se rasca la cabeza y dice, lo que Pau está haciendo no tiene lógica. Y no tiene tampoco lógica que vos establezcas un mecanismo de control que está basado en que la gente tiene que entrar en pobreza para vos poder compensar el sistema. O sea, hay una disfunción del sistema tal que es que necesitamos tener un montón de desempleados aguantando hambre para que el sistema funcione otra vez. O sea, eso es contrario a la lógica humana. Eso es como esa película de Element, de Fifth Element, donde el tipo lo llama un día, es uno de esos magnates en el futuro y lo llama alguien del gobierno y dice, no, es que la economía se está recalentando. Entonces coge y llama al jefe de él y le dice, oiga, echa 1 millón de personas, hay que echarlas, porque si no, pues se va a recalentar la economía. O sea, es que eso es un mundo en el que el capitalismo tiene que reorganizar eso y Se va a Powell ganar. está utilizando, No nos ha podido mostrar que pierde. Powell es, Está feliz ahí. Sí, no, Powell nos tiene locos con... Powell, y desde que se estableció ese mecanismo, eso fue hace varios años que dijeron que era que iban a seguir viendo el desempleo. Yo dije, pero ¿y cómo es que el indicador del desempleo es casi que una creación política? Si uno se pone a ver la Sí. matemática de cómo crean ese indicador, así como el indicador de inflación, uno dice, estos son números manipulados, porque es que no están reflejando la realidad del mundo, de cómo debería operar el mundo. Que haya progreso, que haya crecimiento, porque hay que tenerle miedo a eso. Ahora, que la inflación es una realidad, sí, pero los mecanismos que están utilizando no están siendo efectivos. Y a mí me da más el tema, digamos, el tax harvest, para aclarar, hay hasta el 30 de diciembre en Estados Unidos para hacer el tax harvest, que yo Okay. había pensado que era hasta el 28 en el chat que habíamos hablado. La realidad es que sí, eso puede ser un fenómeno muy grande que pues, el año entrante ya tenemos nueva legislación en taxes porque ya empieza a regir el nuevo tax plan de Biden y se acaban los beneficios del tax plan de Trump. Entonces puede ser que hay mucha gente tratando de aprovechar situaciones este año y eso puede tener un efecto, pero la realidad es que hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre y yo creo que la incertidumbre es porque la gente está sintiendo que es que estamos ante un cambio muy grande, un cambio de sistema, un cambio de entendimiento, y donde ya no hay la plata fácil y barata para poder seguir apostando al casino de las Y ideas. volviste Entonces, que, pues por primera vez en no sé cuántos años las ventas de casas declinaron como un 38-35% en Estados Unidos. sí, sí. Y eso que las tasas de interés para comprar propiedades no están siguiendo los aumentos. Ya los intermediarios están desacelerando y yo estoy encontrando ofertas para poder financiar propiedad raíz que no están correlacionadas con el aumento del costo del dinero. Que quiere decir que los intermediarios están diciendo, pues hombre, se nos va a acabar el negocio, porque es que si no hay rotación y si no tenemos eventos de compra y venta, pues tampoco hay negocio. No se trata, o sea, no es tan elástico ese mercado como se pensaba. Sí. Pero, pero digamos, hay muchas apuestas. Pues los activos sí tienen que seguir subiendo, la gente va a tener que seguir pagando una renta, eh, pero estamos ante una realidad que se está destapando y es que los indicadores no nos están contando la realidad de lo que está pasando en el mundo.
el mundo está reaccionando de forma diferente y eso tradicionalmente nunca había pasado. Los indicadores siempre son buenos, son buenos para predecir el comportamiento humano y en este caso el comportamiento humano se está desvinculando del indicador y es donde se está demostrando que se está perdiendo el control. Y ahí es donde yo digo, vamos a ver qué pasa. Yo no soy tan fatalista, pues yo creo que el ser humano recapacita y siempre es muy resiliente ante esos cambios socioeconómicos y finalmente we're going to figure it out. Pero estamos en el momento de transición. Bueno, yo aquí voy a cerrar el año con 2 robotcitos trabajando en el computador. Entre otras, este es como el challenge que quería empezar. Por aquí tenía aquí una cosa, el challenge que quería hacer, hombre Darío, que es, la idea es que podamos todos los meses, porque la idea es siempre como compartir conocimiento. Entonces, pues en enero, cuando terminemos enero, vamos a mirar aquí pues todas las diferentes fuentes de ingreso, las ideas que se nos ocurren. Entonces el challenge es empezar con X y mirar cuánto terminamos el año. Entonces, ideas o estrategias que nos permitan ganar plata en pijama. Entonces Amazon, YouTube, Hotspot, un montón de cosas que hemos tratado y hablado. Pero la gracia es pues que sea plata en pijama, que se parece un poquito pues a lo que está haciendo este bendito robot aquí, aunque ya va ahí en .1 sol, pues ya es donde se empieza a multiplicar eso, nervioso el tema. donde se pone nervioso el tema. Obviamente ahí se estrelló. Ahí sí. Es que ahí va 4 pérdidas seguidas, va en .2 y vamos en 10.4. Ay, hombre. Vamos a ver. Bueno, yo creo que terminamos. Uy, ya va en 5, nos va a liquidar esta vaina. Pero esto es lo peligroso del número. Ahí va en .4. O sea, donde pierda la próxima vez .8 y ya se empieza a preparar un Solana, ya es donde se pone complicada la cosa. A ver. Yo que quería colgar, hombre. Si gana aquí, pues ya terminamos. No hacemos más. Va a ganar. Va a ganar. Bueno, ya. Se ganó medio Solana aquí jodiendo la vida. 10.5 Solana. Andrés nuevamente sale, termina llamada 10.05. Empieza a hacer bueno, feliz año muchachos a todos. Episodio feliz número año. 20. Qué juicio. Número 20. Episodio Muchas gracias número Andrés, 20. por tu compañía y por tu compartir. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy bueno el discurso. Andrés va a ser invitado recurrente. Entonces, don Andrés, un abrazo muy grande para todos. Lo mismo, hermano. Hasta Feliz una año. próxima. Bueno, ya. Hasta luego, Darío. Chao, chao.